Hace aproximadamente 2 años, Mourinho sorprendió a todos. Dame a todos los viejos: Ronaldo, Lionel Messi, Drogba, Lampard, Terry, Boateng y Dani Alves. Ganaré la Liga de Campeones y seré el mejor entrenador del año de la FIFA con ellos. Internet amó esta cita. Algunos fantaseaban con algún multimillonario haciendo posible todo esto. Drogba y Terry incluso se aseguraron de decir que estaban dentro si el plan seguía adelante. Pero algunos dudaban de Mourinho, lo cual me sorprendió, ya que Mourinho ya había hecho esto antes. Literalmente ganó la Liga de Campeones con el equipo más viejo que jamás haya jugado en una final. No creo que la gente se dé cuenta de cuán grande fue este logro. Cuando Mourinho llegó al Inter de Milán, no habían ganado la Liga de Campeones desde que él tenía 2 años. Más de 4 décadas esperando el trofeo, empeorado por el hecho de que sus rivales de la ciudad, el AC Milan, lo habían ganado 6 veces en ese periodo, siendo el equipo más exitoso del mundo para 2008. En Internet, la desesperación había alcanzado su punto máximo cuando Mourinho llevaba 3 años en el club. Habían ganado la liga 3 veces seguidas en parte gracias al escándalo de Calciopoli y estaba claro para todos que eran el equipo más fuerte en Italia. Era el tipo de dominio que no habían experimentado desde los años 60 cuando ganaron la Copa de Europa. Pero a pesar de eso, internacionalmente, Mancini solo les trajo decepciones. 3 eliminaciones consecutivas en los octavos de final, lo que sorprendió a muchos y finalmente lo llevó a ser despedido y reemplazado por Mourinho, que acababa de dejar su imperio en el Chelsea después de desacuerdos con Abramovich. Mourinho dijo una vez que lo más importante cuando llegas a un club es establecer lo que el club quiere y a partir de ahí, trabajar arduamente para hacerlo posible. El Inter quería mantener su dominio en el fútbol italiano, pero también hacer lo mejor posible en la Liga de Campeones. Entre líneas, se podía ver que el club pensaba que ganar la Liga de Campeones era un sueño imposible. Cualquiera habría simplemente hecho unas cuantas contrataciones seguras, quizás 1 o 2 más para la plantilla, pero hay una razón por la que dicen que Mourinho es especial. Les dijo que ganar el Scudetto era seguro, y cuando se trataba de la Liga de Campeones, era simple. Iba a usar la primera temporada para tener una buena sensación de cómo el equipo enfrenta desafíos como ese y al final tendría un informe para decirles exactamente lo que necesitaban para ganarlo, paso a paso. Así que en esa primera temporada, no necesitó volverse loco en el mercado de fichajes para sacudir las cosas. Era un disruptor en sí mismo. En primer lugar, dejó ir a algunos jugadores que no estaban a la altura. Con el contrato de Solari expirado, lo dejó ir a Argentina. Lo mismo pasó con Héctor Cooper, que había sido cedido a Reno. En cuanto a las ventas reales, apenas se movió. No se vendió ningún titular en verano. Sin embargo, hubo algunos movimientos de ida y vuelta. Adriano regresó de su préstamo en el Sao Paulo después de una buena racha de forma, esperando que sus problemas con el alcoholismo fueran cosa del pasado, mientras que Hernán Crespo, que ya estaba en préstamo en el Inter, fue fichado permanentemente después de que su contrato con el Chelsea finalizara. Finalmente, en cuanto a las pocas compras que hizo, en su mayoría fueron fichajes razonables, excepto por Quaresma, que fue lo opuesto. Mourinho peligró en todo al hacer oficialmente del hijo pródigo del fútbol portugués su fichaje más caro de la temporada. Además de él, Mourinho fichó a Muntari, que lo impresionó siendo una figura central en el cuento de hadas del Portsmouth hacia un título de la FA Cup, tratando de agregar velocidad y fuerza a su mediocampo. Por otro lado, su otra firma, Mancini de Roma, fue llevado con la esperanza de que pudiera agregar un poco más de amenaza en su mediocampo, aunque ese fichaje parecía ser una reacción al hecho de que la máxima solicitud y obsesión de Mourinho, Frank Lampard, terminó yendo atrás en su palabra y decidió quedarse en Londres cuando el trato estaba al 99% hecho después de recibir la noticia de que su mamá había fallecido. Mourinho llegaría a calificar eso como la mayor decepción de su carrera y sí, eso fue prácticamente todo. El equipo estaba ensamblado, pero una cosa destacaba para todos, su edad. Solo con mirar a los jugadores que tenían tiempo regular en defensa. Córdoba tenía 32 años, Walter Samuel tenía 31 años, Materazzi y Zanetti, el capitán del equipo, tenían ambos 35 años, y no mejoraba arriba del campo, con la mayoría de sus centrocampistas teniendo más de 30 años o muy cerca de esa edad, con Figo ya con 36 años, mientras adelante, Ibrahimovic tenía solo 27 años. El papel de segundo delantero se rotaba entre Crespo, que tenía 33 años, Julio Cruz, que tenía 34 años y curiosamente, Mario Balotelli, que tenía 18 años. Y honestamente, en esa primera temporada, por mucho que Mourinho insistiera en que su experiencia solo jugaría a su favor, las cosas no salieron tan bien. Claro, a nivel nacional dominaron una vez más, pero en la Liga de Campeones, a excepción de una victoria ante Anorthosis, el Inter presentó el 11 inicial más antiguo de toda la competición. Se notaba que los jugadores no estaban más jóvenes, desde problemas de forma hasta lesiones a tiempo completo. En un momento dado, Mourinho se quedó sin centrales disponibles y, sumado a su dependencia de los goles de Ibrahimovic, tener que depender de Balotelli como su segundo máximo goleador vio al Inter pasar la fase de grupos con solo 2 victorias y luego ser derrotado por el campeón defensor, el Manchester United, en los octavos de final. No culparía a nadie por cuestionar a Mourinho en este punto, excepto por Muntari,
Sus movimientos en el mercado de fichajes fueron bastante terribles. Adriano dejó el club después de otra crisis de salud mental. Quaresma fue votado como el peor fichaje del año, a pesar de que terminaron rompiendo un récord de más victorias en una temporada de la Serie A y se llevaron otro título de liga. En realidad solo se sintió como una temporada más sin ningún progreso. Entre bastidores, Mourinho había estado trabajando en ese famoso plan paso a paso sobre cómo convertir al Inter en una fuerza imbatible y, como prometió, una vez que quedaron eliminados de la Liga de Campeones, entregó el informe que decía así: tenemos el mejor bloque bajo del planeta, pero nuestros centrales son lentos. Necesitamos un central rápido que pueda llevar el balón y ayudarlos a presionar más arriba en el campo. El nombre número 1 en la lista era Ricardo Carvalho de Mourinho del Chelsea, pero eventualmente terminaría en el Real Madrid. Simplemente uno de los mejores centrales de todos los tiempos, y uno de los hombres de confianza de Mourinho. Sin embargo, el Chelsea sabía lo bueno que podía ser bajo Mourinho y no cedieron. Así que fue con el plan B, Lucio del Bayern de Múnich. Aunque a veces podía pasar desapercibido, era un jugador excepcional, campeón del mundo con Brasil, extremadamente confiable y trabajador, y aunque no era tan técnico como Carvalho, como dijo Mourinho, era realmente rápido y una ganga absoluta, literalmente solo 7 millones. En el ataque, las cosas se volvieron más complejas. Obviamente, Mourinho amaba a Ibra, pero la forma en que estaban organizadas las cosas era problemática y con Guardiola atacándolo con toda su fuerza en el mercado de fichajes y afirmando que Eto'o era problemático y una mala influencia para los jóvenes jugadores, Mourinho se dio cuenta de la oportunidad que tenía y aceptó el trueque. Vendió a Eto'o y obtuvo 48 millones también. Cuando le preguntaron al respecto, dijo: para mí, este fue el trato del verano. Esto vale 100 millones para mí porque, créanme, Eto'o no vale ni un euro menos que Ibra. Y a pesar de todo ese dinero que entraba, no gastó demasiado en un compañero para Ibra, solo 28 millones. El chico había estado marcando un gol cada 100 minutos durante la última temporada. Fácilmente uno de los jugadores más subestimados en Europa y, para mí, simplemente uno de los fichajes más grandes de todos los tiempos. Finalmente, la última pieza del rompecabezas solo se hizo disponible en la última semana del mercado de fichajes, con el Real Madrid haciendo una gran compra y dejando a algunos jugadores en la banca esperando que alguien los fichara. Entre ellos estaba Wesley Sneijder, quien se unió al Inter por solo 15 millones y agregó esa pizca de magia que hizo que todo fuera posible. A esto se sumaron las salidas de Maxwell al Barcelona, Julio Cruz y Crespo que estaban sin contrato, el retiro de Luis Figo y bueno, el hecho de que todos los jugadores ahora fueran un año más mayores y el Inter de Mourinho casi había alcanzado su forma final. En palabras del propio hombre, eran cínicos, inteligentes y pragmáticos, un equipo que podía encontrar la manera de vencer a cualquiera en Europa. Al principio, los desplegó en un 4-3-1-2, con Sneijder metiéndose en el 11 inicial incluso antes de haber asistido a un solo entrenamiento y el resultado fue una victoria abrumadora por 4-0 sobre el AC Milan. Se veían aterradores, pero luego, en la Liga de Campeones, a pesar de la creencia de que ahora lo harían mucho mejor, todo lo que logró el Inter fue 3 empates consecutivos, sin lograr vencer a equipos como el Rubin Kazan. El problema era relativamente obvio. La formación era demasiado estrecha y, con la creciente popularidad de laterales atacantes, estaban permitiendo que los otros equipos tuvieran demasiado espacio en los flancos. Y fue justo después de ir por detrás en su cuarto partido de la fase de grupos contra el Dinamo de Kiev que Mourinho finalmente cedió, cambiando a un 4-3-3 o 4-4-1-1. Este fue el momento de la eureka de Mourinho. Con 4 minutos restantes en el reloj, el Inter empató el partido y en el último minuto, Sneijder los puso por delante, manteniéndolos en carrera para las fases eliminatorias. Tras una derrota ante el Barcelona que dañó enormemente el ego de Mourinho y una victoria en el último partido de la fase de grupos, el Inter logró pasar por un pelo. Pero todo valió la pena porque Mourinho ahora sabía qué hacer y con el mercado abierto, hizo una sola transferencia y fue nuevamente simplemente genial. Sabiendo que Balotelli no podía ser confiable, ni consistente ni defensivamente, en ese papel de extremo, trajo a Goran Pandev de la Lazio. Fue una firma clásica de Mourinho. Lo podías poner en cualquier parte del campo y haría el trabajo, lo que era perfecto para ese papel. Sin embargo, este cambio de formación funcionó tan bien en la Liga de Campeones que casi terminó perjudicándolos, ya que no fue tan efectivo a nivel nacional. De hecho, se puso tan mal en un momento dado que solo logró 5 victorias en 15 partidos, casi permitiendo que la Roma tomara el liderato de la tabla y generando rumores de que el trabajo de Mourinho estaba en peligro. ¿Puedes imaginarlo? A pesar de todo, se mantuvo firme y eventualmente hizo clic, aunque para ser justos, solo lo hizo después de que Mourinho comenzara constantemente a hacer comentarios inflamatorios sobre los árbitros, convenciendo a los jugadores de que el mundo estaba en su contra, lo que solo los motivaba más para conquistarlo. Parecía que solo necesitaban un poco de suerte y podrían lograr el milagro. En su lugar, cada empate parecía el peor escenario posible. Pero Mourinho solo veía eso como una oportunidad para demostrar que sus equipos realmente eran los mejores para lidiar con escenarios desfavorables. El primero de estos enfrentamientos fue contra el antiguo equipo de Mourinho, el Chelsea, en los octavos de final. Los campeones de Inglaterra, incluyendo a Carvalho y Lampard, 2 fichajes fallidos de Mourinho,
y su entrenador Carlo Ancelotti, un exjugador del AC Milan. Fue un desafío serio, o al menos debería haberlo sido. En su lugar, sirvió más como su primer grito de guerra, venciéndolos 2-1 en el primer partido en Milán y luego volviéndolos a vencer en Londres, con Mourinho diciéndole a la prensa antes del partido que nunca había perdido en Stamford Bridge y que no sería diferente esta vez. Simplemente icónico. Luego vino la ronda más directa del torneo, enfrentando al CSKA de Moscú y pasando sin problemas, con 2 victorias por 1-0 gracias a los goles de Milito y Sneijder. Y aquí es donde las cosas se volvieron realmente serias. El próximo equipo que tendrían que enfrentar sería el Barcelona. Mourinho y su equipo tenían muchas razones para despreciarlos. Fueron el último equipo que lo empleó antes de convertirse en entrenador, uno de sus mentores. Tras pasar por encima al Barcelona, a el Inter solo le quedaba el último desafío, la final de la Champions contra el Bayern. Ambos equipos habían ganado todo. Ambos luchaban por ese último trofeo. La diferencia solo era que 2 jugadores de campo del Bayern tenían más de 30 años, mientras que el Inter presentaba el 11 inicial más antiguo jamás visto en una final de la Liga de Campeones, con una edad promedio de 31 años y 34 días. Como Mourinho afirmaría un día, ese día, llevó a todos los viejos y ganaron todo. 2-0 fue el resultado final. Milito marcó ambos y finalmente se afirmó como uno de los mejores delanteros de su generación. Sneijder reclamó una asistencia más y encabezó las estadísticas, convirtiéndose en uno de los principales candidatos al Balón de Oro, un año después de ser considerado desechable por el Real Madrid y demostrando que valía tanto como Ibra. Zanetti finalmente ganó la Liga de Campeones después de 17 años y esos viejos jugadores pudieron celebrar como reyes una última vez. Para el Inter de Mourinho, fue la realeza absoluta. Para la FIFA, Mourinho fue el mejor entrenador del año, pero para la UEFA, no significó nada. Puedes hacer tus conjeturas sobre por qué sucedió eso, pero, sobre todo, nada describe mejor lo que hizo especial a Mourinho que cuando salió de su palco justo después de la final y abrazó a Materazzi en la acera, sabiendo que era muy probable que se fuera al Real Madrid. Le dijo que nunca lo perdonaría por irse. No es de extrañar que después de él, al Inter le llevara 11 años ganar su próximo título de liga. Y así, el Inter de Milán, bajo la dirección magistral de José Mourinho, se convirtió en un símbolo del triunfo sobre la adversidad, demostrando que la edad es solo un número y que el verdadero poder radica en la pasión, la determinación y la estrategia inteligente.